cuando mi esposo me tiró el papel del divorcio en la cara y me gritó que me largara de su casa con mi hija enferma, que él lo quería todo y que no nos soportaba más, no derramé ni una lágrima. Lo miré directo a los ojos mientras él esperaba verme derrumbada, suplicante como siempre. Pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. Recogí ese papel del suelo con calma, lo doblé cuidadosamente y le dije que estaba de acuerdo con todo. Él sonrió con esa arrogancia que yo conocía tan bien, pensando que había ganado. Su amante estaba recostada en el sofá que yo había pagado, riéndose de mí, mirándome con desprecio. Mi esposo la abrazó frente a mí y dijo que por fin se libraría de la vieja estorbosa que le había arruinado la vida. Salí de esa casa con mi hija Sofía, quien a pesar de su leucemia encontró fuerzas para apretarme la mano. Nos fuimos sin hacer escándalo. Él nunca imaginó que yo ya había movido cada pieza en el tablero. Durante meses fingí ser la esposa sumisa y derrotada, mientras preparaba el golpe que le cambiaría la cara para siempre. El día de la audiencia final llegó más rápido de lo que él esperaba. Ahí estaba Roberto con su traje nuevo, el que seguramente le compró esa mujer con el dinero que él sacaba de nuestras cuentas. Su abogado lucía confiado, con esa sonrisa prepotente de quien cree tener todas las cartas ganadoras. Pero cuando mi abogada comenzó a hablar y puso sobre la mesa el primer documento, vi cómo la sangre abandonaba el rostro de su representante legal. Roberto palideció cuando escuchó las palabras herencia, propiedades y cuentas bancarias internacionales. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. La jueza levantó la vista de los papeles y lo miró con una mezcla de sorpresa y decepción. Ese fue el momento exacto en que Roberto comprendió que había subestimado a la mujer equivocada. Sigue mi historia hasta el final y comenta la ciudad desde donde me estás viendo para saber qué tan lejos ha llegado mi relato. Mi nombre es Mercedes y tengo 67 años. Sé que para muchos eso significa ser invisible, especialmente cuando tu marido encuentra a una mujer 20 años menor. Pero mi historia no trata sobre convertirme en invisible. Trata sobre cómo usé esa invisibilidad para proteger todo lo que realmente importaba. Conocí a Roberto cuando yo tenía 23 años. Él era el hijo del dueño de una pequeña ferretería en Puebla, y yo trabajaba como secretaria en una notaría. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Nos casamos después de 2 años de noviazgo en una ceremonia sencilla en la iglesia del barrio. Mi mamá me dijo ese día que el matrimonio era sacrificio y entrega, que una buena esposa siempre ponía a su familia primero. Y eso hice durante 44 años. 44 años preparando sus comidas favoritas, planchando sus camisas hasta que quedaran perfectas, cuidando de su madre cuando enfermó de diabetes y nadie más quería hacerlo. 44 años criando a nuestros hijos, Rafael y Daniela, prácticamente sola porque Roberto siempre estaba ocupado con el negocio. Cuando nació Sofía, mi nietecita hermosa, y le diagnosticaron leucemia a los 5 años, fui yo quien dejó todo para cuidarla. Daniela estaba destruida, apenas podía funcionar del dolor de ver a su hija así. Así que yo me convertí en la enfermera, la compañera de quimioterapias, la que limpiaba cuando vomitaba, la que le cantaba canciones de cuna a las 3 de la mañana cuando el dolor no la dejaba dormir. Roberto apenas visitaba el hospital. Decía que no soportaba ver a la niña así, que le dolía demasiado. Pero encontraba tiempo para sus partidas de dominó los viernes, para sus carnes asadas con los amigos los domingos, para sus escapadas de pesca cada mes. Yo nunca reclamé. Así me habían enseñado que debía ser. Una buena esposa, una buena abuela, siempre disponible, siempre sacrificada, siempre en segundo plano. La ferretería creció con los años. Roberto abrió 2 sucursales más en la ciudad. Yo llevaba la contabilidad desde casa, sin cobrarle ni un peso, mientras cuidaba de la casa y de Sofía. Hacía malabares entre las facturas, las citas médicas, la comida, la limpieza. Dormía 4 horas diarias si tenía suerte. Mis manos se llenaron de arrugas,
Mi cabello se volvió completamente blanco. Mis rodillas comenzaron a doler de tanto subir y bajar escaleras entre la casa y el cuarto de Sofía. Pero seguía adelante, porque eso era lo que hacía una mujer como yo, seguir adelante sin importar qué. Mi papá murió cuando yo tenía 18 años y me dejó una casa vieja en Oaxaca que nadie quería. Estaba en tan malas condiciones que mis hermanos no pelearon por ella. Me la dejaron a mí casi como un favor. Durante años estuvo ahí, abandonada, mientras yo vivía mi vida en Puebla. Nunca le mencioné mucho a Roberto sobre esa propiedad. Para él era solo una casa vieja, sin valor en un pueblo olvidado. Lo que Roberto nunca supo, lo que nadie supo, era que mi papá también me había dejado unos terrenos cerca de esa casa. Terrenos que en ese momento no valían nada, pero que estaban registrados a mi nombre únicamente. Terrenos por los que nunca nadie preguntó, porque asumieron que si la casa no valía nada, el resto tampoco. Todo comenzó a cambiar hace 2 años. Roberto empezó a llegar tarde, muy tarde. El olor a perfume barato impregnaba sus camisas. Perfume que definitivamente yo no usaba. Cuando le preguntaba dónde había estado, me respondía con irritación que en el negocio, que tenía muchas responsabilidades, que yo no entendía la presión que él manejaba. Comenzó a tratarme diferente. Ya no era indiferencia, era desprecio. Me criticaba la comida que preparaba, la misma que durante 40 años le había encantado. Decía que la casa estaba sucia cuando yo pasaba el día entero limpiando entre cuidar a Sofía. Se quejaba de mi apariencia, de mis canas, de las arrugas alrededor de mis ojos, de los kilos que había ganado durante años de comer sobras y dormir poco. Un día encontré un recibo de un restaurante caro en el bolsillo de su pantalón. Era por 2,000 pesos, una cena para 2 con vino francés y camarones. Ese mismo mes me había dicho que no había dinero para el medicamento nuevo que el oncólogo de Sofía había recomendado, uno que podría reducir los efectos secundarios de la quimioterapia. Yo pagué ese medicamento con mis ahorros personales, el dinero que había guardado moneda por moneda durante años. Cuando lo confronté sobre el recibo, me dijo que había sido una cena de negocios. Pero los negocios no se hacían en restaurantes románticos con velas y música en vivo un día de San Valentín. Comencé a notar más cosas. Llamadas que cortaba cuando yo entraba a la habitación. Mensajes que borraba inmediatamente. Una vez lo vi sonreír, mirando su teléfono con una ternura que hacía décadas no me dedicaba a mí. Mis hijos tampoco ayudaban mucho. Rafael se había casado con una mujer llamada Patricia, que me odiaba desde el primer día. Decía que yo era entrometida, que opinaba demasiado, que no respetaba su espacio. Todo porque una vez sugerí que no era buena idea que dejaran a su bebé de 3 meses con cualquier persona, mientras ellos se iban de fiesta cada fin de semana. Desde entonces, me excluyeron de sus vidas. Solo me llamaban cuando necesitaban dinero prestado o que cuidara al niño porque su niñera había faltado. Daniela estaba tan consumida por la enfermedad de Sofía que apenas registraba lo que pasaba a su alrededor. Su matrimonio se estaba cayendo a pedazos. Su esposo la había dejado porque no soportó la presión de tener una hija enferma. Ella trabajaba dobles turnos como maestra para pagar las cuentas médicas que el seguro no cubría. Yo era su único apoyo real. Así que ahí estaba yo, a mis 65 años en ese momento, cuidando de una nieta enferma, manteniendo una casa, trabajando en la contabilidad del negocio familiar sin pago y viendo cómo mi esposo se alejaba más cada día. Me sentía invisible, peor que invisible. Me sentía como un mueble viejo que ya no servía pero que todavía ocupaba espacio. La gota que derramó el vaso llegó una tarde de julio. Hacía un calor insoportable y el aire acondicionado se había descompuesto. Sofía había tenido un mal día, vomitando cada hora. Yo estaba exhausta, con mi ropa manchada, el cabello pegado a la frente por el sudor. Roberto llegó a casa a las 6 de la tarde, temprano para su nueva rutina. Venía acompañado. Traía a una mujer de unos 40 años, con un vestido ajustado color rojo,
tacones altos, maquillaje perfecto. El cabello negro le caía en ondas brillantes sobre los hombros. Era todo lo que yo había dejado de ser hacía mucho tiempo, o más bien, todo lo que nunca tuve tiempo de ser porque estaba ocupada siendo esposa y madre. Roberto ni siquiera tuvo la decencia de parecer avergonzado. Me presentó a Jessica como su socia de negocios. Dijo que necesitaban recoger unos papeles de su oficina en casa. Ella me miró de arriba abajo con una sonrisa burlona. Extendió su mano con uñas perfectamente arregladas y yo estreché esa mano con mis dedos hinchados de artritis y manchados de medicina. Pude oler su perfume, el mismo que había estado detectando en las camisas de Roberto durante meses. Se fueron a la oficina y cerraron la puerta. Estuvieron ahí dentro 45 minutos. Podía escuchar risas, murmullos. Cuando salieron, el cabello de ella estaba ligeramente despeinado y Roberto tenía esa expresión de satisfacción que yo conocía bien. Jessica se despidió de mí con un hasta luego, Mercedes, cuídate mucho, con un tono que destilaba condescendencia. Esa noche Roberto no cenó en casa. Dijo que tenía más reuniones de negocios. Yo me quedé ahí, en esa cocina, mirando la comida que había preparado enfriarse en el plato. Algo dentro de mí se rompió, pero no de la manera que esperarías. No lloré ni grité. Simplemente sentí una claridad fría y absoluta. Por primera vez en 40 y tantos años, dejé de preguntarme qué había hecho mal y comencé a preguntarme qué iba a hacer al respecto. A la mañana siguiente llamé a un abogado. No cualquier abogado, sino la mejor abogada de divorcios de Puebla, una mujer llamada Doctora Hernández que tenía reputación de ser implacable. Le conté todo. Ella escuchó en silencio, tomando notas. Cuando terminé, me miró por encima de sus lentes y me dijo: Mercedes, dime algo, ¿tienes bienes a tu nombre? Le hablé de la casa en Oaxaca. Le hablé de los terrenos. Me preguntó si Roberto sabía de ellos. Le dije que sabía de la casa pero que nunca le había dado importancia, que de los terrenos jamás había hablado con él, porque nunca parecieron importantes. Ella sonrió. Fue una sonrisa que me dio esperanza por primera vez en meses. Las cosas se empeoraron rápidamente en casa. Roberto ya ni siquiera intentaba esconder su aventura. Jessica llamaba a la casa a todas horas. Una vez contesté y ella me dijo que dejara de molestar a su hombre, que me hiciera un favor y desapareciera. Su hombre. Como si 44 años de matrimonio no significaran nada, como si yo fuera la intrusa en mi propia vida. Roberto comenzó a dormir en el cuarto de invitados. Luego comenzó a no llegar a dormir para nada. Los vecinos murmuraban. Doña Carmen de al lado dejó de saludarme, como si el adulterio de mi esposo fuera contagioso o de alguna manera culpa mía. En la iglesia las otras señoras me miraban con lástima. Esa lástima era casi peor que el desprecio. Mientras tanto, yo seguía con mi rutina. Cuidaba a Sofía, limpiaba la casa, preparaba comida que nadie comía. Pero ahora también hacía otras cosas. Me reunía con la doctora Hernández, investigaba, recopilaba documentos. Roberto pensaba que yo era tonta, que no entendía de negocios o de dinero. Ese fue su primer error. Yo había llevado la contabilidad de sus ferreterías durante años. Conocía cada número, cada cuenta, cada transacción, y comencé a notar irregularidades. Dinero que salía de las cuentas del negocio hacia cuentas personales. Facturas falsas, compras que nunca se habían hecho pero que aparecían en los registros. Roberto estaba desviando dinero del negocio, probablemente para mantener su estilo de vida con Jessica. Documenté todo, cada irregularidad, cada transferencia sospechosa. La doctora Hernández me explicó que esto podría ser crucial. Mientras yo hacía esto, también investigué sobre mis propiedades en Oaxaca. Resultó que la zona donde estaban mis terrenos se había desarrollado enormemente en los últimos años. El gobierno había construido una carretera nueva que conectaba con la costa. Empresas turísticas estaban comprando terrenos en la zona para desarrollar resorts y hoteles boutique.
Mis terrenos, esos que nadie quería, esos que Roberto consideraba basura, ahora valían una fortuna. Contraté a un valuador que confirmó lo que yo sospechaba. Solo los terrenos valían cerca de 15 millones de pesos. La casa vieja, con algo de remodelación, podría convertirse en una posada encantadora que valía otros 2 millones. 17 millones de pesos que eran completamente míos, solo a mi nombre, adquiridos antes del matrimonio. Dinero del que Roberto no podía tocar ni un centavo. La doctora Hernández casi salta de alegría cuando le mostré la evaluación. Ahora teníamos munición. Un sábado por la tarde, hace unos 8 meses, Roberto llegó a casa con Jessica del brazo. Ya ni siquiera fingían. Entraron como si fueran los dueños del lugar. Yo estaba en la sala con Sofía leyéndole un cuento. La niña había tenido una semana buena. Su cabello estaba comenzando a crecer de nuevo después de la última ronda de quimioterapia. Roberto me miró con desprecio absoluto y dijo: «Necesitamos hablar». Jessica se sentó en mi sofá, cruzó las piernas y me sonrió como si fuera la reina del mundo. Roberto sacó unos papeles de su maletín. Los dejó caer sobre la mesa de centro. «Papeles de divorcio», dijo Mercedes. «Esto se acabó. Quiero el divorcio. Y quiero que te largues de mi casa». Sentí que Sofía se tensaba a mi lado. La abracé más fuerte. Le pregunté con la voz más calmada que pude si estaba seguro. Él se rió. «Seguro. Mercedes, llevo seguro desde hace años. Me quedé contigo por lástima, por no crear escándalo. Pero ya me cansé. Mírate. Eres una vieja amargada y fea. No tienes nada que ofrecerme. Jessica es todo lo que tú nunca fuiste. Joven, bella, divertida. Ella me hace feliz». Jessica sonrió aún más. Se levantó y caminó hacia Roberto. Lo besó en la boca frente a mí, frente a mi nieta de 7 años. Luego me miró y dijo: «Lo siento, Mercedes, pero así es el amor. Cuando llega, llega. Y Roberto y yo nos amamos. Tú ya cumpliste tu tiempo». Le pregunté a Roberto qué pasaría con Sofía, con Daniela. Él se encogió de hombros. «Ese no es mi problema. Sofía no es mi nieta de sangre de todos modos. Es hija de Daniela, con ese bueno para nada que la abandonó. Y Daniela es lo suficientemente grande para cuidarse sola. Tú también. Arréglense como puedan. Yo quiero esta casa. Quiero las ferreterías. Quiero todo. Tú no pusiste nada en este matrimonio. Yo construí todo esto. Así que te vas con lo que traías puesto y ya». Respiré profundo. Miré esos papeles. Luego lo miré a él. Y dije: «Está bien, Roberto. Acepto el divorcio. Puedes quedarte con todo. Me iré». Su cara mostró sorpresa por un segundo. Claramente esperaba que yo suplicara, que llorara, que armara un escándalo. Cuando no hice nada de eso, se recuperó rápidamente y sonrió. «Bien. Qué bueno que al fin entiendes tu lugar. Tienes 2 semanas para salir de mi casa». Recogí los papeles, tomé a Sofía de la mano y subimos a nuestro cuarto. Detrás de mí podía escuchar las risas de Roberto y Jessica, celebrando su victoria. Esa noche llamé a la doctora Hernández y le dije que Roberto había pedido el divorcio. Ella me preguntó si estaba lista para proceder con nuestro plan. Le dije que nunca había estado más lista para nada en mi vida. Durante las siguientes semanas fingí ser la esposa derrotada y sumisa que Roberto esperaba. Me mudé a un departamento pequeño con Sofía. Era un lugar humilde de 2 habitaciones en una zona no muy buena de la ciudad, pero era lo que podía pagar con mis ahorros limitados. Roberto ni siquiera ofreció ayudar con la mudanza o con dinero para la renta. Estaba demasiado ocupado remodelando nuestra casa, borrando cualquier rastro de mí. Daniela estaba destrozada cuando le conté todo. Quería confrontar a su papá, gritarle, hacerle ver lo que estaba haciendo. Pero yo le pedí que se mantuviera calmada, que confiara en mí. Le dije que tenía un plan, pero que necesitaba que ella actuara normal, como si estuviéramos resignadas a perder todo. Fue difícil para ella, pero confió en mí. Rafael, por otro lado, se puso del lado de su padre.
Dijo que era natural que un hombre buscara felicidad, que yo había dejado de esforzarme, que no podía culpar a papá por querer estar con alguien que lo apreciara. Patricia, su esposa, estuvo completamente de acuerdo. Incluso tuvieron el descaro de invitar a Jessica a una cena familiar, presentándola como la nueva pareja de Roberto. Yo no fui invitada. Eso dolió más de lo que quiero admitir. Perder a tu hijo, ver que elige al padre adúltero sobre la madre que sacrificó todo, eso te parte el alma. Pero usé ese dolor como combustible. Cada humillación, cada desprecio, cada risa burlona, lo guardé todo y lo convertí en determinación. Mientras tanto, Roberto procedió con el divorcio de manera agresiva. Su abogado era un hombre arrogante llamado licenciado Fuentes, conocido por ser despiadado. En las primeras audiencias, argumentaron que yo no tenía derecho a nada, porque no había contribuido económicamente al matrimonio. Dijeron que Roberto había construido el imperio de ferretería solo, con su esfuerzo y sudor, que yo había sido simplemente un ama de casa, que vivió de su generosidad durante décadas. El licenciado Fuentes me miraba con desdén cada vez que hablaba. Trataba de intimidarme con términos legales complicados, con amenazas veladas de dejarme en la calle sin nada. La doctora Hernández jugaba su papel perfectamente. Parecía apenas competente, como si estuviera haciendo lo posible con un caso perdido. Pedía pequeñas cosas, una pensión mínima, tal vez algo de dinero para ayudar con los gastos de Sofía. Roberto y su abogado rechazaban todo con risas. Nada. Ella no merece nada, decía Roberto en cada audiencia. Yo me sentaba ahí, con ropa sencilla, sin maquillaje, viéndome exactamente como la vieja derrotada que ellos creían que era. Pero por dentro, estaba contando los días para la audiencia final. 3 meses después de que Roberto me entregara los papeles de divorcio, llegó el día de la audiencia final. Me levanté temprano esa mañana, me bañé con calma y me puse un vestido azul marino sencillo, pero elegante, que había comprado especialmente para la ocasión. Me maquillé ligeramente, me peiné con cuidado. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente de la que había sido meses atrás. Seguía teniendo 67 años, seguía teniendo arrugas y canas, pero había algo nuevo en mis ojos. Había poder. Sofía estaba con Daniela. La niña estaba respondiendo bien al tratamiento finalmente. Su cabello estaba creciendo en pequeños rizos suaves y sus mejillas habían recuperado algo de color. Antes de salir, la besé y le dije: «Abuelita va a arreglar las cosas hoy, mi amor». Ella me abrazó fuerte y me susurró: «Te quiero, abuelita. Eres la persona más valiente que conozco». Esas palabras me dieron la fuerza final que necesitaba. Llegué al juzgado 30 minutos antes. La doctora Hernández ya estaba ahí, con 2 maletines grandes llenos de documentos. Me sonrió y me dijo: «Lista, Mercedes. Hoy cambiamos tu vida». Roberto llegó 15 minutos tarde como siempre, con Jessica colgada de su brazo. Ella llevaba un vestido rojo brillante completamente inapropiado para un juzgado, tacones de 10 centímetros y suficiente perfume como para ahogar a alguien. Roberto llevaba su mejor traje, el azul oscuro que yo le había regalado en nuestro 30º aniversario, y lucía una sonrisa de absoluta confianza. El licenciado Fuentes venía detrás de ellos, igualmente confiado, con su maletín de piel cara y su actitud de superioridad. Entramos a la sala. La jueza era una mujer de unos 50 años llamada Magistrada Ruiz, conocida por ser justa pero estricta. Había leído sobre ella, sabía que no toleraba tonterías y que tenía especial desprecio por los hombres que abandonaban a sus esposas después de décadas de matrimonio. Nos sentamos en nuestros respectivos lugares. Roberto y Jessica se susurraban cosas y se reían por lo bajo. El licenciado Fuentes organizaba sus papeles con movimientos precisos y ensayados. La doctora Hernández permanecía tranquila, con las manos sobre la mesa. La magistrada Ruiz entró y todos nos pusimos de pie. Ella se sentó,
Nos indicó que hiciéramos lo mismo y abrió el expediente. Comenzó leyendo un resumen del caso. Un matrimonio de 44 años, sin acuerdo prenupcial, 3 propiedades compartidas, un negocio de ferreterías y una solicitud de divorcio presentada por el esposo que buscaba quedarse con todos los bienes argumentando que la esposa no había contribuido al patrimonio familiar. La magistrada levantó la vista y preguntó: ¿están estas afirmaciones correctas? El licenciado Fuentes se puso de pie y confirmó que sí, que su cliente Roberto Mendoza había construido todo el patrimonio familiar con su trabajo y esfuerzo, y que la señora Mercedes no tenía derecho legal a reclamar nada. La magistrada me miró a mí. Doctora Hernández, ¿cuál es la posición de su clienta? La doctora Hernández se levantó lentamente. Su señoría, mi clienta tiene una posición muy clara. Y procedió a abrir el primer maletín. La doctora Hernández sacó el primer conjunto de documentos y los colocó sobre la mesa. Su señoría, me gustaría comenzar estableciendo las contribuciones de mi clienta al patrimonio familiar. Durante 44 años, la señora Mercedes Flores de Mendoza trabajó sin remuneración como contadora del negocio familiar. Aquí tengo registros que muestran que ella era quien llevaba la contabilidad completa de las 3 ferreterías. Roberto se movió incómodo en su silla. El licenciado Fuentes trató de objetar diciendo que eso era parte de las obligaciones maritales. La magistrada lo silenció con una mirada. La doctora Hernández continuó: además, tengo declaraciones de proveedores y empleados que confirman que la señora Mercedes era quien manejaba las relaciones con proveedores, quien negociaba precios, quien de hecho tomaba muchas de las decisiones del negocio mientras el señor Mendoza se ocupaba de otras actividades. Puso sobre la mesa declaraciones firmadas y notariadas. Roberto comenzaba a verse menos confiado, pero eso no es todo. Su señoría, mi clienta también ha descubierto ciertas irregularidades en el manejo de las finanzas del negocio familiar. La doctora Hernández sacó otro conjunto de documentos: registros bancarios, copias de cheques, transferencias. Durante los últimos 3 años, el señor Mendoza ha estado desviando dinero de las cuentas del negocio hacia cuentas personales, un total de 2.300.000 pesos. El licenciado Fuentes se puso de pie de un salto. Esto es ridículo. Mi cliente tiene todo el derecho de manejar el dinero de su propio negocio como considere apropiado. La doctora Hernández sonrió. Cierto, licenciado, pero resulta que las ferreterías no están registradas únicamente a nombre del señor Mendoza. Dejó caer otro documento sobre la mesa, la escritura original de la primera ferretería, firmada hace 38 años. En esa escritura aparecíamos tanto Roberto como yo, como propietarios al 50% cada uno. Roberto se puso pálido. Yo nunca le había mencionado ese detalle. Había olvidado que cuando abrimos el primer local, el notario nos había sugerido poner ambos nombres para efectos fiscales. Durante casi 4 décadas, Roberto había operado como si fuera el único dueño, pero legalmente yo era copropietaria. Eso significa, su señoría, que mi cliente es copropietaria del negocio y que las transferencias no autorizadas que el señor Mendoza hizo constituyen apropiación indebida de recursos compartidos. El licenciado Fuentes estaba revisando frenéticamente sus propios papeles. Jessica ya no sonreía. Roberto me miraba con una mezcla de shock e ira. Pero la doctora Hernández no había terminado. Ahora bien, su señoría, pasemos a discutir los bienes personales de mi clienta. Roberto se rió nerviosamente. ¿Qué bienes personales puede tener ella? No tiene nada. La doctora Hernández abrió el segundo maletín. Sacó documentos, valuaciones, títulos de propiedad. Mi clienta es propietaria única de una casa y terrenos en Oaxaca, adquiridos por herencia antes del matrimonio y, por tanto, no sujetos a división de bienes gananciales. La magistrada tomó los documentos y comenzó a revisarlos. Roberto dijo con desdén: «Esa casa vieja no vale nada. Todos lo sabemos». La doctora Hernández sonrió más ampliamente.
De hecho, señor Mendoza, esa propiedad ha sido valuada recientemente en 17 millones de pesos. El silencio que siguió a esa declaración fue absoluto. Roberto se quedó con la boca abierta. El licenciado Fuentes dejó caer el bolígrafo que sostenía. Jessica parecía haber dejado de respirar. La magistrada Ruiz levantó las cejas con interés y continuó leyendo los documentos de evaluación. 17 millones, repitió la magistrada. La doctora Hernández asintió. Así es, su señoría. La zona donde se encuentran estas propiedades ha experimentado un desarrollo turístico significativo en los últimos años. Los terrenos de mi clienta tienen frente de playa y acceso directo a la nueva carretera costera. Varias empresas hoteleras han expresado interés en comprarlos. Aquí tengo 3 ofertas formales, la más alta por 19 millones de pesos. Puso las cartas de oferta sobre la mesa. Roberto encontró su voz finalmente. Eso no puede ser cierto. Esos terrenos no valen nada. Mercedes me está mintiendo. Fabricó esos documentos. La magistrada lo miró con severidad. Señor Mendoza, estas valuaciones están certificadas por valuadores autorizados y las ofertas vienen de empresas legítimamente constituidas. A menos que tenga evidencia de fraude, le sugiero que controle sus acusaciones. Roberto se hundió en su silla. Podía ver su mente trabajando, calculando, dándose cuenta de que había cometido un error monumental. El licenciado Fuentes pidió un receso. La magistrada lo concedió. Nos levantamos y salimos al pasillo. Roberto me agarró del brazo con fuerza. Me dolió, pero no dije nada. Su cara estaba roja de ira. ¿Desde cuándo sabías que esos terrenos valían tanto? Le respondí con calma desde hace unos meses, Roberto. Cuando tú estabas ocupado con Jessica, yo estaba ocupada investigando mi futuro. Jessica se acercó y me gritó: eres una víbora, una mentirosa. Le estabas ocultando esto a tu esposo. Me reí. Era la primera vez que me reía genuinamente en meses. Le dije: Jessica, querida, Roberto no es mi esposo, es mi pronto ex esposo. Y no le oculté nada. Simplemente nunca preguntó. Asumió que yo no tenía nada de valor, como asumió tantas otras cosas sobre mí. La doctora Hernández intervino y nos separó. Le dijo a Roberto que se alejara de su clienta o presentaría cargos por intimidación. Volvimos a entrar a la sala. El licenciado Fuentes lucía significativamente menos confiado. Cuando la magistrada retomó la sesión, él pidió la palabra. Su señoría, mi cliente estaría dispuesto a llegar a un acuerdo. Quizás una división más equitativa de los bienes. La magistrada lo miró. Hace una hora su cliente insistía en que la señora Mendoza no merecía nada. ¿Qué ha cambiado? El licenciado Fuentes tragó saliva. Hemos reconsiderado nuestra posición dado que nueva información ha salido a luz. La magistrada se volvió hacia mí. Señora Mendoza, ¿está usted interesada en llegar a un acuerdo con su esposo? Me puse de pie lentamente. Toda la sala me miraba. Roberto con ansiedad, Jessica con odio, el licenciado Fuentes con nerviosismo, la magistrada con curiosidad, la doctora Hernández con orgullo. Hablé con voz clara y firme. Su señoría, hace 3 meses mi esposo me echó de la casa que compartimos durante 44 años. Me dijo que yo no tenía valor, que era vieja y fea, que no merecía nada. Me dijo que me largara con mi nieta enferma, que él no nos necesitaba ni nos quería. Delante de esa niña de 7 años con leucemia, besó a su amante y me dijo que yo ya había cumplido mi tiempo. No ofreció ayuda económica, no ofreció apoyo. Me dejó en la calle con lo puesto. Tuve que mudarme a un departamento pequeño. Tuve que usar mis ahorros para pagar el tratamiento de mi nieta, porque él se negó a ayudar. Durante 3 meses me ha humillado públicamente. Ha paseado a su amante por toda la ciudad. Ha hablado mal de mí con quien quiera escuchar. Ahora que descubre que tengo recursos, de repente quiere negociar. De repente quiere ser justo. Mi respuesta es no.
No quiero ningún acuerdo con usted, señor Mendoza. La magistrada asintió. Entiendo su posición, señora Mendoza. Entonces procedamos con la división legal de bienes. La doctora Hernández se levantó nuevamente. Su señoría, me gustaría presentar evidencia adicional. Tengo aquí registros médicos que muestran los gastos de tratamiento de la nieta de mi clienta, gastos que mi clienta ha estado cubriendo sola. También tengo evidencia de que el señor Mendoza ha estado gastando recursos conyugales en su amante, facturas de restaurantes, hoteles, joyas, viajes. En total, aproximadamente 1.200.000 pesos en el último año. Jessica se puso de pie gritando: «Eso es privado. No tienen derecho a investigar nuestra relación». La magistrada la miró con frialdad. «Siéntese, señorita. Usted no es parte de este procedimiento. Si vuelve a interrumpir, la sacaré de la sala». Jessica se sentó, pero fulminaba con la mirada. La magistrada revisó toda la evidencia que la doctora Hernández había presentado. Después de varios minutos de silencio, habló. «He revisado toda la documentación presentada por ambas partes. Mi decisión es la siguiente. Las 3 ferreterías, siendo propiedad compartida según la escritura original, serán divididas de la siguiente manera. El 50% corresponde legalmente a la señora Mercedes Mendoza como copropietaria original. Del 50% restante que corresponde al señor Roberto Mendoza, la mitad será asignada a la señora Mendoza como parte de los bienes gananciales del matrimonio. Eso significa que la señora Mendoza se queda con el 75% de las ferreterías». Roberto se puso de pie de un salto. «Eso es un robo. No puede quitarme mi negocio». La magistrada golpeó su mazo sobre la mesa. «Señor Mendoza, siéntese inmediatamente o lo haré sacar de la sala». Roberto se sentó, temblando de ira. La magistrada continuó. «La casa conyugal será otorgada a la señora Mendoza como compensación por los años de trabajo no remunerado en el negocio familiar y como compensación por los gastos médicos de su nieta que usted se negó a cubrir. El señor Mendoza tendrá 30 días para desalojar la propiedad». Jessica soltó un grito ahogado. Roberto estaba blanco como papel, pero la magistrada no había terminado. Adicionalmente, el señor Mendoza deberá reembolsar a la señora Mendoza la cantidad de 1.200.000 pesos, correspondiente a los recursos conyugales que gastó en su relación extramarital. Estos fondos deberán ser pagados en un plazo no mayor a 6 meses. El licenciado Fuentes intentó objetar. «Su señoría, esto es excesivo. Mi cliente quedará prácticamente en la ruina». La magistrada lo miró sin compasión. Su cliente eligió gastar recursos familiares en mantener una amante, mientras su esposa pagaba de su bolsillo el tratamiento médico de su nieta enferma. Su cliente eligió humillar y abandonar a una mujer que dedicó 44 años de su vida a su familia. Las consecuencias de esas decisiones son enteramente suyas. Ahora, con respecto a las propiedades en Oaxaca, dado que fueron adquiridas por la señora Mendoza antes del matrimonio, permanecen como su propiedad exclusiva. El señor Mendoza no tiene ningún derecho sobre ellas. Roberto hundió su cara entre sus manos. Jessica lo miraba con una expresión que mezclaba shock y algo más, algo que parecía cálculo. La magistrada revisó sus notas una vez más. «Hay algo más que me gustaría agregar. Señor Mendoza, he visto muchos casos de divorcio en mi carrera, pero pocos tan descarados como este. Usted no solo fue infiel, sino que fue cruel. Echó a su esposa de su hogar sin ningún apoyo. Se negó a ayudar con el tratamiento médico de una niña enferma. Gastó recursos familiares en lujos para su amante. Y luego tuvo el descaro de pedir que le dieran todo, asumiendo que su esposa no tenía recursos ni opciones. Me complace enormemente demostrarle que estaba equivocado. La sentencia es final. Buenos días». Y con eso golpeó su mazo y se levantó. Salí de esa sala con la cabeza en alto. Roberto seguía sentado, inmóvil, en estado de shock. Jessica ya estaba caminando hacia la salida, sus tacones resonando en el piso de mármol.
Algo me decía que Roberto no volvería a verla pronto. Las mujeres como Jessica no se quedan con hombres que pierden todo. Afuera del juzgado, la doctora Hernández me abrazó. Lo logramos, Mercedes. Le ganamos. Le dije, no, doctora, no le ganamos. Simplemente tomé lo que siempre fue mío. Las semanas siguientes fueron una revelación. Roberto intentó apelar la decisión, pero su nuevo abogado, porque el licenciado Fuentes renunció al caso, le dijo que no tenía bases. La evidencia era abrumadora y la magistrada había sido más que justa. De hecho, podría haber sido peor para él. Roberto tuvo que mudarse de la casa. No tenía a dónde ir porque había gastado tanto dinero en Jessica que sus ahorros personales estaban agotados. Terminó rentando un cuarto en una pensión del otro lado de la ciudad. Jessica, como predije, desapareció de su vida inmediatamente después de la sentencia. Alguien me contó que la vieron 2 semanas después del brazo de otro hombre, un empresario de la Ciudad de México. Roberto trató de llamarla, pero ella bloqueó su número. El amor eterno había durado exactamente hasta que el dinero se acabó. Yo me mudé de vuelta a la casa, mi casa ahora. Lo primero que hice fue cambiar todas las cerraduras. Luego contraté a unas señoras para que hicieran una limpieza profunda. Quería eliminar cualquier rastro de Jessica, cualquier olor a su perfume barato, cualquier recuerdo de esos meses horribles. Pinté las paredes de colores claros y alegres. Compré muebles nuevos. Convertí uno de los cuartos en un espacio especial para Sofía, con paredes de color rosa suave, estantes llenos de libros, juguetes, un escritorio para que hiciera su tarea. Daniela y Sofía se mudaron conmigo. Daniela había estado viviendo en un departamento diminuto, luchando para llegar a fin de mes. Ahora tenía un hogar real, espacio, seguridad. Sofía estaba feliz. Su salud mejoraba cada día. El nuevo tratamiento estaba funcionando y los doctores eran optimistas sobre su recuperación completa. Ver a esa niña correr por el jardín, riendo, con su cabello creciendo en rizos suaves, sanaba algo dentro de mí. Las ferreterías fueron otro tema. Yo ahora era la propietaria mayoritaria. Llamé a una reunión con todos los empleados. Les expliqué la situación. Les aseguré que sus trabajos estaban seguros y que, de hecho, planeaba expandir el negocio. Contraté a un administrador profesional, un hombre joven y honesto llamado Héctor, que tenía ideas frescas sobre cómo modernizar las operaciones. Implementamos un sistema de inventario digital. Abrimos una tienda en línea. Comenzamos a ofrecer servicios de entrega a domicilio. En 6 meses, las ventas habían aumentado un 30%. Roberto seguía siendo dueño del 25%, lo que le daba derecho a una parte de las ganancias. Pero ya no tenía voz en las decisiones. Cada mes recibía su cheque y cada mes, según me contaron, lo gastaba en alcohol y autocompasión. Rafael, mi hijo, finalmente vino a verme después de 3 meses de silencio. Tocó la puerta una tarde, solo, sin Patricia. Cuando abrí, se quedó parado ahí sin saber qué decir. Yo lo dejé entrar. Nos sentamos en la sala, en el sofá nuevo que había comprado. Él miraba alrededor, notando todos los cambios. Finalmente habló. Mamá, yo no sabía. No sabía sobre los terrenos, sobre el negocio, sobre cuánto habías contribuido. Patricia y yo pensamos que papá estaba siendo injusto, pero no imaginamos hasta qué punto. Le dije, Rafael, tu padre me echó a la calle, me llamó vieja fea y fedorenta delante de tu sobrina enferma, y tú lo apoyaste. Me invitaste a mí a ninguna cena familiar, pero invitaste a su amante. Él bajó la mirada. Lo sé. Y lo siento, mamá. No tengo excusa. Patricia estaba celosa de ti. Decía que siempre te metías en nuestra vida. Y yo dejé que eso nublara mi juicio. Soy tu hijo y debí defenderte. Le pregunté por qué había venido ahora. Él fue honesto, porque me di cuenta de que puedo perder a mi madre por apoyar a un padre que estaba completamente equivocado, porque mi hijo pregunta por su abuela y no sé qué decirle.
porque vi a papá el otro día y está destruido, bebiendo, amargado, culpando a todos menos a sí mismo. Y no quiero terminar así. No acepté su disculpa inmediatamente. Le dije que necesitaba tiempo, que la confianza se construye lentamente, pero le permití empezar a visitarme. Poco a poco, durante meses, reconstruimos nuestra relación. Patricia nunca se disculpó, pero Rafael estableció límites con ella sobre cómo hablaba de mí. Era un comienzo. Daniela prosperaba, con el estrés financiero eliminado, con apoyo real, con Sofía mejorando. Ella comenzó a florecer. Volvió a sonreír, comenzó a salir con amigos. Incluso empezó a salir con un hombre bueno, un maestro de la escuela de Sofía, que la trataba con respeto y cariño. Verla feliz me llenaba el corazón. Yo misma cambié de maneras que nunca imaginé. Contraté a una empleada doméstica que venía 3 veces por semana. No porque no pudiera limpiar mi propia casa, sino porque no quería. Después de 44 años limpiando para otros, decidí que merecía ayuda. Tomé clases de pintura, algo que siempre había querido hacer pero nunca había tenido tiempo. Resultó que era bastante buena. Mis pinturas de paisajes oaxaqueños comenzaron a llenar las paredes de la casa. Me uní a un grupo de mujeres de mi edad que se reunían los jueves para tomar café y compartir historias. Muchas de ellas tenían historias similares a la mía: esposos infieles, años de sacrificio sin reconocimiento, la lucha de encontrarse a sí mismas después de décadas de ser definidas solo como esposas y madres. Nos apoyábamos mutuamente, celebrábamos nuestras victorias, nos consolábamos en nuestras derrotas. Decidí qué hacer con las propiedades en Oaxaca. Rechacé las ofertas de compra de las empresas hoteleras. En su lugar, contraté a un arquitecto y a un constructor. Remodelamos la casa vieja de mi padre, convirtiéndola en una hermosa posada boutique de 6 habitaciones. Mantuvimos el carácter original de la construcción, pero la modernizamos con baños privados, aire acondicionado, camas cómodas. La llamé Casa Mercedes. En los terrenos, en lugar de vender, desarrollé un pequeño complejo de cabañas ecológicas. 8 cabañas construidas con materiales sustentables, diseñadas para mezclarse con el paisaje natural. Contraté a personas del pueblo local para trabajar en la posada y en las cabañas. Les pagaba salarios justos, les daba prestaciones, los trataba con respeto. La posada abrió hace 6 meses. Ha sido un éxito rotundo. Los turistas aman la autenticidad del lugar, la belleza de la costa oaxaqueña, la comida tradicional que servimos. Las reseñas en línea son excelentes y las ganancias son muy buenas, más de lo que necesito para vivir cómodamente. Uso parte de esas ganancias para ayudar a otras mujeres. Establecí un fondo que ayuda a mujeres mayores que están pasando por divorcios difíciles. Les pagamos asesoría legal, las conectamos con recursos, les damos apoyo emocional. En el primer año ayudamos a 22 mujeres. Algunas de sus historias hacían que la mía pareciera suave, pero todas tenían esa misma chispa de determinación, ese mismo rechazo a ser víctimas. Roberto intentó volver una vez. Tocó a la puerta una noche, borracho, llorando. Decía que había cometido un error, que me extrañaba, que Jessica había sido un error terrible, que podíamos volver a intentarlo. Le dije que no. Le dije que había tenido 44 años para valorarme y que eligió no hacerlo, que yo había encontrado mi valor propia y que no necesitaba su validación, que siguiera su camino y me dejara seguir el mío. Se fue llorando. No volvió. Escuché que eventualmente dejó de beber tanto, que consiguió un trabajo en una ferretería que no era la nuestra, que vivía una vida tranquila y solitaria. Parte de mí sentía lástima por él, pero era una parte muy pequeña. La mayor parte de mí simplemente ya no sentía nada. Había usado toda mi energía emocional en él durante décadas. Ya no tenía más que dar. Sofía se recuperó completamente. Hace 3 meses recibió la noticia de que estaba en remisión completa.
La leucemia se había ido. Lloramos de alegría las tres. Daniela, Sofía y yo, abrazadas en el consultorio del doctor. Sofía ahora tiene 8 años. Va a la escuela normalmente. Juega con sus amigos. Es una niña normal y saludable. Cada vez que la veo reír, cada vez que la veo correr, pienso en cómo casi perdemos todo, cómo Roberto estuvo dispuesto a abandonarla cuando más nos necesitaba. Y me siento agradecida de haberme mantenido firme, de haber luchado, de haber ganado. Hoy tengo 67 años y nunca he sido más feliz. Vivo en una casa hermosa, llena de luz y amor. Tengo un negocio próspero que me da independencia financiera. Tengo propiedades en Oaxaca que me dan alegría y propósito. Tengo a mi hija Daniela viviendo conmigo, riendo otra vez, enamorándose otra vez. Tengo a mi nieta Sofía, sana y feliz, llamándome su heroína. Tengo a mi hijo Rafael tratando de reconstruir nuestra relación, aprendiendo a ser mejor hombre de lo que su padre fue. Tengo amigas que me entienden y me apoyan. Tengo hobbies que me apasionan. Tengo planes para el futuro. Hace unas semanas, Daniela me preguntó si alguna vez lamentaba haber pasado tantos años con Roberto. Si sentía que había desperdiciado mi vida. Lo pensé cuidadosamente antes de responder. Le dije que no lamentaba esos años porque me dieron a ella y a Rafael. Me enseñaron resiliencia. Me enseñaron mi propia fuerza. Me enseñaron que nunca es demasiado tarde para defenderte a ti misma. Que nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Roberto pensó que porque yo era mayor, porque tenía canas y arrugas, porque había dedicado mi vida a mi familia, era desechable. Pensó que podía reemplazarme con una versión más joven y que yo simplemente aceptaría mi destino. Ese fue su error fatal. Subestimar a una mujer que ha sobrevivido décadas de sacrificio, que ha criado hijos, que ha manejado negocios, que ha cuidado enfermos, es subestimar a una de las fuerzas más poderosas del universo. Somos sobrevivientes, somos guerreras, y cuando finalmente decidimos luchar por nosotras mismas, somos imparables. A todas las mujeres que están pasando por algo similar les digo esto. No acepten menos de lo que merecen. No crean cuando les dicen que no tienen valor porque son mayores, porque han cambiado físicamente, porque dedicaron años a su familia en lugar de a una carrera. Esos años tienen valor. Ese trabajo tiene valor. Ustedes tienen valor. Investiguen sus recursos. Conozcan sus derechos. Busquen ayuda legal competente. No se rindan porque alguien más decidió que ya no les sirven. Y si tienen activos que otros desconocen, si tienen habilidades que otros subestiman, si tienen fuerza que otros no ven, úsenlos. No para venganza, sino para justicia. No para destruir, sino para construir la vida que merecen. Hoy visité la tumba de mi padre por primera vez en años. Le agradecí por dejarme esos terrenos que nadie quería. Le dije que finalmente entendí por qué siempre me decía que guardara algo solo para mí, que nunca pusiera todo en manos de otra persona. Él lo sabía. Sabía que algún día podría necesitar mi propia base, mi propia seguridad. Y tenía razón. Anoche cené con mis amigas del grupo de los jueves. Les conté la versión completa de mi historia, todos los detalles. Cuando terminé, hubo un momento de silencio. Luego una de ellas, Guadalupe, levantó su copa de vino y dijo un brindis. Por Mercedes, quien nos recuerda que nunca es demasiado tarde para ganar. Todas levantaron sus copas. Brindamos, reímos, compartimos nuestras propias historias de triunfo y superación. Y me di cuenta de que esto era lo que había estado buscando toda mi vida sin saberlo. No la aprobación de un hombre, no el estatus de esposa perfecta, sino esta hermandad de mujeres fuertes, esta comunidad de sobrevivientes, esta red de apoyo mutuo. En mi casa ahora, sobre la chimenea de la sala, cuelga una de mis pinturas favoritas. Es un paisaje de Oaxaca al amanecer, con el sol saliendo sobre las montañas, bañando todo en luz dorada.
Lo pinté la primera vez que visité mis propiedades después de la sentencia. Me paré en esa playa. Sentí la arena bajo mis pies, escuché las olas, olí el aire salado del mar y supe que estaba exactamente donde debía estar. Ese cuadro me recuerda cada día que después de la noche más oscura siempre viene el amanecer, que después de la tormenta más feroz siempre llega la calma, que después del invierno más frío siempre florece la primavera. Sofía a veces me pregunta sobre su abuelo. Le digo la verdad de manera apropiada para su edad, que a veces las personas toman malas decisiones, que esas decisiones tienen consecuencias. Pero también le digo que nosotras estamos bien, que somos fuertes, que somos una familia y que nada ni nadie puede quitarnos eso. Daniela ha empezado a ahorrar dinero para comprar su propia casa. Podría quedarse conmigo para siempre y yo sería feliz. Pero entiendo su necesidad de independencia. Le he enseñado bien. Sabe que una mujer debe tener siempre sus propios recursos, su propio espacio, su propia seguridad. Cuando encuentre su casa, la ayudaré con el enganche, porque eso es lo que hacemos las mujeres de esta familia. Nos apoyamos, nos fortalecemos mutuamente. La semana pasada recibí una carta de una mujer llamada Rosa. Tenía 72 años y estaba pasando por un divorcio después de 50 años de matrimonio. Había leído sobre mi caso en el periódico local. Me escribió preguntando si podíamos hablar, si podía darle consejos. Nos reunimos en un café. Le conté mi historia completa. Le di el contacto de la doctora Hernández. Le hablé sobre el fondo que había establecido para ayudar a mujeres en su situación. Lloró. Me agradeció. Me dijo que había estado a punto de rendirse, de aceptar lo que su esposo le ofrecía, que era casi nada, pero que mi historia le había dado esperanza. Hace 2 días me llamó. Su abogada, usando estrategias similares a las que usó la doctora Hernández, había descubierto que Rosa tenía derechos sobre varias propiedades que su esposo había intentado esconder. La balanza había cambiado a su favor. Estaba llorando de alegría. Ese momento me confirmó algo que había estado sintiendo durante meses. Mi propósito ahora no es solo vivir mi mejor vida, aunque eso es importante. Mi propósito es ayudar a otras mujeres a reclamar las suyas. Estoy considerando escribir un libro sobre mi experiencia. No por vanidad, sino porque creo que hay miles, tal vez millones de mujeres en situaciones similares. Mujeres que han dedicado sus vidas a sus familias. Mujeres que son descartadas cuando envejecen. Mujeres que no conocen sus derechos o sus recursos. Mujeres que creen las mentiras que les dicen sobre no tener valor. Si mi historia puede ayudar aunque sea a una de ellas a defenderse, a reclamar lo que es suyo, a construir una nueva vida, entonces vale la pena compartirla. La doctora Hernández me animó a hacerlo. Dice que mi caso fue excepcional no solo porque gané, sino por cómo gané. Con preparación meticulosa, con paciencia estratégica, con uso inteligente de recursos que otros subestimaron. Dice que podría convertirse en un modelo para otras mujeres. Ya he empezado a hacer notas, recuerdos, documentos, lecciones aprendidas. Es un proceso emocional revivir todo, pero también es catártico. Cada palabra que escribo es como soltar otro pedazo del dolor, de la humillación, de los años de sentirme invisible. Esta mañana me desperté temprano y salí al jardín. El sol apenas estaba saliendo. Las flores que planté hace 3 meses están floreciendo. Rosas, jazmines, bugambilias. El aire olía dulce y fresco. Los pájaros cantaban. Sofía todavía dormía en su cuarto. Daniela también. La casa estaba en paz. Me senté en la banca del jardín que compré, la misma donde ahora paso las mañanas con mi café, y pensé en todo lo que había pasado. En la mujer que era hace un año, derrotada, humillada, sin saber cómo seguir adelante. Y en la mujer que soy ahora, fuerte, independiente, en control de mi destino. La transformación es asombrosa y está disponible para cualquier mujer dispuesta a luchar por ella.
Roberto me hizo un favor, aunque nunca fue su intención. Me obligó a despertar. Me obligó a ver mi propio valor. Me obligó a luchar. Sin su traición, su crueldad, su arrogancia, yo podría haber seguido siendo la esposa sumisa y olvidada hasta el día de mi muerte. En cambio, me convertí en la protagonista de mi propia historia. Y esa es una historia que vale la pena contar. Entonces mi mensaje final es este. Si estás pasando por una traición, por un divorcio difícil, por una situación donde sientes que has perdido todo, escúchame. No has perdido. Todavía estás aquí. Todavía estás respirando. Todavía tienes poder, incluso si no puedes verlo ahora mismo. Investiga tus opciones. Conoce tus derechos. Busca ayuda profesional. Y sobre todo no creas cuando te digan que no tienes valor. Tienes todo el valor del mundo, solo necesitas reclamarlo. La audiencia en ese juzgado duró 2 horas, pero cambió el resto de mi vida. 2 horas donde finalmente me defendí, donde finalmente dije basta, donde finalmente tomé lo que era mío. Y ahora, cada día es una celebración de esa decisión. Cada mañana que me despierto en mi casa, cada vez que reviso las ganancias de mis negocios, cada abrazo de Sofía, cada sonrisa de Daniela, cada momento de paz y alegría es evidencia de que tomé la decisión correcta, que luchar vale la pena, que las mujeres de cualquier edad merecen respeto, dignidad y justicia. Ayer visité Casa Mercedes en Oaxaca. Había pasado un mes desde mi última visita. El lugar estaba lleno de huéspedes, una pareja de Argentina, una familia de Estados Unidos, 2 amigas de Monterrey celebrando sus 60 cumpleaños. Todos estaban encantados con la propiedad, con la comida, con la hospitalidad. Me senté en la terraza mirando el océano y me sentí profundamente agradecida. Esa propiedad que nadie quería, esos terrenos que Roberto despreció, ahora me daban no solo ingresos, sino también propósito y alegría. Me quedé 2 días. Caminé por la playa, nadé en el mar, comí pescado fresco, hablé con los empleados sobre sus familias, sus sueños. Una de las camareras, Lupita, me contó que estaba ahorrando para estudiar administración hotelera. Le dije que cuando terminara sus estudios, tendría un trabajo esperándola como gerente. Lloró de agradecimiento. Le dije que las mujeres debemos apoyarnos mutuamente, ayudarnos a crecer. La última noche ahí, organicé una cena especial. Invité a todas las mujeres que trabajan en la propiedad, unas 12 en total. Cocineras, camareras, encargadas de limpieza, jardineras. Les preparé mi mole especial, el mismo que solía cocinar para Roberto y que nunca valoró. Ellas lo devoraron y me llenaron de cumplidos. Durante la cena compartimos historias. Muchas de ellas también habían pasado por matrimonios difíciles, esposos abusivos o negligentes, situaciones de pobreza y lucha. Pero todas eran sobrevivientes. Todas eran guerreras. Les conté mi historia completa por primera vez fuera de mi círculo cercano. Escucharon en silencio absoluto. Cuando terminé, una de ellas, doña Teresa, que tiene 75 años y trabaja en la cocina, dijo: «Esto es lo que necesitamos las mujeres. Necesitamos escuchar que es posible ganar, que no estamos condenadas a aguantar, que podemos cambiar nuestras vidas incluso cuando pensamos que es demasiado tarde». Esa noche, bajo las estrellas de Oaxaca, con el sonido del mar de fondo, sentí que había encontrado mi tribu. No solo mis amigas en Puebla, sino estas mujeres también. Y todas las mujeres que aún no conozco, pero que están luchando sus propias batallas. Todas estamos conectadas por la experiencia compartida de ser subestimadas, descartadas, pero también por la fuerza compartida de negarnos a permanecer derrotadas. Cuando regresé a Puebla, Sofía me recibió en la puerta corriendo. «Abuelita, te extrañé tanto. Cuéntame del mar». Me senté con ella y le mostré las fotos que había tomado. Le hablé de las tortugas que vimos anidando en la playa. Le prometí que pronto iríamos juntas, que le enseñaría a nadar en esas aguas cálidas.
Sus ojos brillaban de emoción. Daniela me abrazó y me susurró: gracias, mamá, por todo, por nunca rendirte, por mostrarnos cómo ser fuertes. Le dije que no tenía que agradecer nada, que simplemente estaba haciendo lo que cualquier madre haría. Pero ella insistió: no, mamá, no cualquier madre habría hecho lo que tú hiciste. Muchas se habrían rendido. Tú luchaste y ganaste y nos salvaste a todas. Esta mañana recibí una llamada de Rafael. Me preguntó si podía visitarme con su hijo, mi nieto de 6 años, que casi no he visto en el último año. Le dije que sí, que siempre serían bienvenidos. Llegaron en la tarde. Mi nieto, Robertito, llamado así por su abuelo irónicamente, corrió hacia mí. Abuela, papá dice que tienes una casa en la playa. Es verdad. Le confirmé que sí. Le mostré fotos. Le prometí que podría visitarla pronto. Rafael se sentó conmigo mientras Robertito jugaba con Sofía en el jardín. Me dijo que había estado pensando mucho sobre todo lo que pasó, que se había dado cuenta de cuánto había absorbido de su padre, actitudes sobre las mujeres, sobre el matrimonio, sobre lo que es importante en la vida. Dijo que no quería que Robertito creciera con esas mismas ideas, que quería criarlo diferente, para valorar a las mujeres, para respetar el trabajo doméstico, para entender que el matrimonio es una sociedad de iguales. Le dije que me alegraba escucharlo, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que el hecho de que reconociera sus errores ya era un paso enorme. Me preguntó si podía perdonarlo algún día completamente. Le dije que el perdón es un proceso, no un evento, que estábamos en camino, que su disposición a cambiar, a aprender, a ser mejor, significaba todo. Antes de irse, me entregó un sobre. Dentro había una carta escrita a mano. La leí después de que se fueron. Era una disculpa detallada, específica. No excusas, no justificaciones, solo reconocimiento de sus errores y compromiso de ser mejor. Al final escribió: mamá, cuando crezca espero ser la mitad de fuerte que tú. Te amo. Lloré leyendo esa carta, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de sanación. Esta noche, mientras escribo estas reflexiones finales, Daniela y Sofía están en la sala viendo una película. Puedo escuchar sus risas. La casa está llena de luz, de calor, de amor. Afuera las luces de Puebla brillan en la distancia. En algún lugar de esta ciudad, Roberto está en su cuarto de pensión, probablemente solo, probablemente arrepentido. Pero eso ya no es mi problema, ya no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad ahora es conmigo misma, con mis hijas, con mi nieta, con las mujeres que puedo ayudar. Tengo 67 años y siento como si mi vida apenas estuviera comenzando. Tengo planes. Quiero expandir Casa Mercedes. Tal vez abrir otra propiedad en un lugar diferente. Quiero que mi fondo de ayuda llegue a más mujeres. Quiero escribir ese libro. Quiero viajar. Quiero seguir pintando. Quiero seguir creciendo y lo haré, porque ahora sé algo que no sabía hace un año. Sé que soy capaz. Sé que soy fuerte. Sé que merezco felicidad. Y sé que nunca, nunca más permitiré que alguien me haga sentir menos de lo que soy. Entonces, para todas ustedes que están escuchando mi historia, les dejo con esto. ¿Qué harías en mi lugar? Si tu pareja te traicionara después de décadas de dedicación, si te dijeran que no vales nada, si te echaran de tu propia casa, ¿te rendirías o lucharías? Yo elegí luchar y esa elección cambió todo. Comenta abajo qué harías tú. Cuéntame tu historia si tienes una similar. Y recuerda, no importa cuántos años tengas, no importa cuánto tiempo hayas estado en una situación difícil, nunca es demasiado tarde para reclamar tu vida. Nunca es demasiado tarde para defender tu valor. Nunca es demasiado tarde para ganar. Mi nombre es Mercedes. Tengo 67 años. Y esta es mi historia de cómo mi esposo pensó que podía destruirme, pero en cambio me obligó a descubrir mi verdadera fuerza. De cómo perdí un matrimonio pero gané mi libertad. De cómo lo que otros vieron como mi final,
fue en realidad mi comienzo. Y ahora, cada día que me despierto en mi casa, en mi cama cómoda, rodeada de las personas que realmente me aman, sé con absoluta certeza que tomé las decisiones correctas, que la mujer que fui, sumisa y callada, murió el día que Roberto me entregó esos papeles de divorcio, y en su lugar nació una mujer nueva, una mujer que conoce su valor, una mujer que no acepta menos de lo que merece, una mujer que no tiene miedo, una mujer imparable. Y esa mujer soy yo, Mercedes, sobreviviente, guerrera, vencedora. Esta es mi historia, y apenas está comenzando.